Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy en el curso de Historia, el tema que vamos a trabajar se titula Organización política y administrativa en el virreinato. Para poder administrar mejor los territorios conquistados en el siglo XVI, se organizaron los virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Los virreinatos más importantes fueron el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Este virreinato tuvo una duración de más de 300 años. Y de la siguiente manera se organizaron. Primero crearon los organismos metropolitanos. Estos organismos ejercían sus funciones en España. Y uno de los primeros que integraban este organismo era el rey. ¿Y quién era el rey? Era la suprema autoridad de España. El rey tenía facultades legislativas, es decir, podía declarar la guerra, firmar la paz, administrar justicia. En el transcurso de los 3 siglos que existió el Virreinato del Perú, se sucedieron 11 monarcas. ¿Qué significa? Hubieron 11 reyes. Otro organismo que se creó, que se encargaba de organizar las funciones en España, se llamó el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Era el organismo de mayor jerarquía en España. Se encargaba de administrar todo lo que sucedía en las colonias americanas. ¿Qué hacía este ente? Se encargaba de organizar, administrar todas las riquezas que la corona española podía recaudar en sus colonias. Y él se encargaba en sí de administrar. Ahora, también se creó, así como había un organismo que se encargaba de administrar, de gobernar en España, que era de donde provenía los mandatos, los dictámenes hacia los virreinatos, también en el virreinato, en este caso en el Perú, se creó un organismo que al igual se iba a encargar de administrar las riquezas, las tierras que los españoles llegaron a obtener a la hora que invadieron nuestro territorio. ¿Cómo se llaman estos organismos? Se llama organismos locales. Estos organismos locales ejercían sus funciones en el virreinato, acatando las disposiciones que venían desde España. Entonces ellos se encargaban de acatar todas las disposiciones, todas las normas que enviaban desde España. ¿Y quiénes se encargaban de enviar desde España? Era el rey y el Consejo de Indias. Ahora, ¿quiénes fueron estos organismos que representaban a la corona española, pero acá en el Virreinato del Perú? Uno de ellos fue el virrey. ¿Y quién era el virrey? Era el representante personal del rey de España dentro del virreinato. Se encargaba de impartir justicia, administrar el tesoro público, que significa las riquezas que ellos extraían de nuestras minas, y velar por la evangelización de los indígenas. Cuando nos hablan de evangelización es que ellos estaban trayendo la religión acá, a nuestro territorio. Recordemos que en la época incaica los incas creían en un dios, que era el dios Sol, el dios Huiracocha, pero en la época del virreinato, los españoles, su dios era lo que nosotros ahora conocemos, Jehová.
Entonces, durante el virreinato, que duró en nuestro territorio, fueron 40 virreyes los que gobernaron durante el virreinato en nuestro territorio. Ahora, otro organismo se llama las audiencias. Estas audiencias se encargaban de impartir justicia en segunda instancia, en juicios o procedimientos judiciales a nivel de otras cortes superiores. Además, la audiencia podía brindar asesoramiento al virrey. Asimismo, lo suplía en sus funciones cuando éste se encontraba enfermo o por muerte repentina. Entonces, el segundo en ejercer poder en el virreinato, después del virrey, eran los integrantes de las audiencias. Otro organismo en que se implantó acá en nuestro territorio durante el virreinato fueron los corregimientos. ¿Y qué eran los corregimientos? Tenían diferentes facultades políticas para conservar el orden y buen funcionamiento del corregimiento. Administrativo, para cobrar el tributo a los habitantes que vivían dentro de su territorio, para hacer cumplir las leyes y resolver pleitos entre los indígenas. Los corregimientos eran personas que se encargaban de cobrar tributo, porque aunque suene un poco injusto, los indígenas pagaban tributos acá a la corona española. ¿Y quienes se encargaban de recolectar, quienes se encargaban de recoger esos tributos? Eran los corregimientos. De ahí otro organismo que instaló se llaman las intendencias. Estas intendencias se crearon como reemplazo de los corregimientos, que fueron suprimidos por la revolución de Túpac Amaru II. Anteriormente hablamos de los corregimientos. Ahora dice que las intendencias se crearon para suprimir, para cancelar, para anular estos corregimientos. ¿Por qué? Porque estos corregidores, los que se encargaban de administrar, eran muy abusivos, maltrataban a los indígenas, no eran justos en el cobro de sus tributos, y es por ello que la corona española decidió cancelar los corregimientos y creó un nuevo organismo que igualmente se iba a encargar de administrar los tributos, organizar, dar soluciones a los pleitos que habían entre los indígenas, pero en este caso iban a ser las intendencias. Y por último, el último organismo se creó son los cabildos, quienes tenían varias atribuciones administrativas. Entre ellas, presidir los espectáculos públicos, organizar fiestas para recibir a los virreyes, supervisar la limpieza de la ciudad e inspeccionar las calles, y administrar los arbitrios. Los cabildos también eran denominados ayuntamientos, municipalidad o consejo municipal. Ya pueden darse cuenta que actualmente quienes se encargan, qué entidad en nuestra actualidad se encarga de recolectar nuestros arbitrios, son las municipalidades. Pero en la época del virreinato le pusieron el nombre de cabildos. Muy bien, chicos, de esta manera hemos podido ver cómo se organizó política y administrativamente el virreinato en el Perú. Recuerden que se crearon dos organismos. Uno de los organismos que se encargaba de administrar todo en España se llama los organismos metropolitanos, y el otro organismo se creó para administrar, para poder fiscalizar acá en nuestro territorio peruano, se llamó organismos locales. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido el tema y muchas gracias por su atención.
Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos.